Lucas 16, versículo 19 al 31, dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero ahora Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces te dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque alguno se levantara de los muertos, no se persuadirán. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en tu día, yo te doy gracias, Señor, por poder predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que me des sabiduría como para poder exponer tu palabra de la mejor manera, con claridad, Señor, para que mis hermanos puedan entenderla, para que cada persona, Señor, sea persuadida, Señor. Yo te ruego para que me des palabras que edifiquen, Señor, y tu nombre sea glorificado en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, cuando yo compartía con mi familia lo que iba a predicar el día de hoy, nosotros reflexionamos juntos sobre qué tan conocidas eran las parábolas del Señor Jesucristo. Y nos dimos cuenta que las parábolas del Señor Jesucristo, en su mayoría las personas las conocen o han oído de ellas. Yo les decía y le contaba a mi esposa que cuando yo era un no creyente, tenía una noción de varias de esas parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Yo conocía la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y entre otras parábolas. Esto era porque yo desde chico, en el colegio al que iba, era un colegio religioso, me relataban varias de ellas. Varias de estas historias a mí me las han relatado y realmente a mí me parecían que muchas de estas historias eran muy lindas y tenían un contenido muy lindo. Pero lo interesante era que aunque sabía de estas historias, en realidad yo no entendía qué era una parábola. Yo no entendía qué era una parábola y mucho menos yo no entendía cuál era el significado de ellas. Cuando conocí al Señor Jesucristo y comencé a leer de su palabra y a profundizarla, en especial los evangelios, me encontré de nuevo con las parábolas. De nuevo encontré parábolas. Y esto finalmente me llevó a preguntar y a investigar qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? Entonces, esta es la respuesta más sencilla que yo encontré y espero que les sirva, porque es lo que a mí me sirvió a lo largo de mis estudios. Una parábola es una comparación de dos objetos con fines didácticos, generalmente como un relato. Literalmente son historias que se colocan al lado de verdades para resaltar una verdad. Es decir, se cuenta una historia al lado de una verdad para resaltar esa verdad. Eso es una parábola. Es una ingeniosa imagen en palabras muy sencillas con profundas lecciones espirituales. A eso nos referimos cuando hablamos de una parábola. Las parábolas de Jesús, si las leemos, eran sencillas lecciones espirituales, eran profundas,
y tenían, mis hermanos, evidentemente propósito doble. Un propósito doble. Por un lado, era la de esconder la verdad de aquellos que se sentían satisfechos en sí mismos, que se consideraban demasiado especiales para recibir una enseñanza de Él. Pero por otra parte, revelar la verdad a esas almas ansiosas, aquellos que tenían esa fe de niño para creer en Él. Por lo que al estudiar las parábolas, al estudiar una parábola, puedes conseguir conocimiento, sabiduría de lo alto, una guía valiosa para tu vida, una guía para tu vida. Así que la parábola que estudiaremos el día de hoy nos hablará de verdades de la vida, no va a hablar de la muerte y del por qué importan nuestras decisiones en esta vida. Imaginen por un instante la escena que nos describen. Por un lado, un hombre rico, con todos los lujos de esta vida, a quien no le falta absolutamente nada. Y por otro lado, un mendigo, un hombre extremadamente pobre, que ni siquiera tenía para saciar las necesidades básicas de su vida. Un contraste terrenal extremadamente grande. Pero el clímax del relato no se encuentra en esta diferencia terrenal, sino cómo esas diferencias finalmente los llevaron completamente a distintas cosas en lo eterno. Cuando llegó la muerte, ese contraste entre estos hombres se ensanchó aún más, pero ahora en un sentido totalmente inverso. Como veremos más adelante, el mendigo va al cielo y el rico al infierno. Entonces, esta parábola lo que hará con nosotros es confrontarnos con una realidad de que hay un más allá y nos recuerda que nuestras elecciones en esta vida indudablemente tienen unas consecuencias en lo eterno. Y al hacer eso, te está desafiando a lo siguiente, hermano. Cuando yo empiece a mostrarte la parábola, quiero que hagas esto. Examínate. Examina tu actitud hacia las riquezas y hacia las necesidades de los demás. Porque es un llamado a que evalúes si estás usando con sabiduría y con generosidad tus recursos. Pero también esta parábola te recuerda que la salvación es un don de Dios. La salvación es un don de Dios que no se puede obtener bajo ningún sentido por el esfuerzo de algún hombre. Por lo que necesitamos reconocer nuestra necesidad, y nuestra necesidad es Cristo. Amén. Entonces, el contexto de esta parábola se da en el contexto de las enseñanzas de Jesús acerca de las riquezas. Es importante que entiendan qué contexto se da. Se da en el contexto de la enseñanza de las riquezas. Jesús venía hablando sobre el uso prudente de ellas. Venía advirtiendo contra la codicia. Se dirigía principalmente al fariseo. Si se fijan, y le pido que vayan conmigo, en Lucas 16, versículo 3 al 15, un poquitito más arriba, vamos a leer en la parte final, que nos dicen, de la parábola del mayordomo infiel. Jesús estaba enseñando a sus discípulos contra el hacer un ídolo del dinero. Dice lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y oían también estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
Jesús deja en claro una imposibilidad. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. Es imposible que podamos hacer esas cosas. Esta afirmación, mis hermanos, tenía una relevancia para el fariseo, quien era un avaro, como acabamos de leer, y era conocido por su amor al dinero. Los fariseos consideraban que la prosperidad material era un signo de la bendición divina. Para ellos, la riqueza material reflejaba la obediencia a la ley y las buenas costumbres. Imagínense. Sin embargo, nosotros podemos decir con toda claridad que a lo largo de los evangelios Jesús nunca elogió las actitudes ni la enseñanza de los fariseos. Más bien, las reprendía. Él las reprendía constantemente. Siempre dejó en claro que su justicia no era suficiente para entrar al reino de los cielos. Que a pesar de su apariencia de diligencia, ellos en realidad tenían una religión superficial. Su alta opinión de sí mismo resultaba ser abominación ante Dios. Jesús estaba mostrándoles que sus actitudes y acciones tenían implicancias eternas. Tus actitudes también tienen implicancias eternas. Que tus enfoques en la riqueza iban en contra de los valores del reino. Porque Jesús enfatizaba la importancia que ante todo había que buscar el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, hermanos. La parábola entonces tenía el propósito de confrontar y desafiar la actitud incorrecta de estos fariseos, así como resaltar que sus prioridades y valores eran erradas. Es por esto que quiero proponer en esta mañana abordar esta enseñanza dividiendo el sermón en 2 puntos. El primero, quiero hablar del contraste del rico y Lázaro, y lo haremos tanto en la vida y la muerte. Y el segundo punto lo haremos el diálogo con Abraham. Y mi deseo nuevamente es recordarles que quiero que reflexionemos y que observemos cómo sus actitudes y acciones delinearon no solo sus vidas terrenales, sino también las eternas, que es lo más importante, las eternas. Las eternas. El primer punto del sermón, el contraste entre el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún venían los perros y le lamían. Por un lado tenemos el rico, un hombre extremadamente rico que se vestía todos los días con prendas de color púrpura y lino fino. Algo que solo podían hacer aquellas personas que tenían muchísimo dinero. El tinte púrpura se extraía de un molusco de género murex que para poder tener una muestra significativa de esa tinta para teñir una prenda se necesitaba muchísimo de ese molusco, por lo que encarecía la tela. También el lino fino, que habla de una ropa interior muy cara, era muy cara para la época. Lo que nos da a entender es que este hombre, tanto por fuera como por dentro, se vestía de una forma muy ostentosa para la época. Es por esto que solamente los reyes y los magistrados de la antigüedad de Roma lo usaban de signo de realeza. Además, este hombre se vestía tanto por fuera como por dentro, como lo acabo de decir, con la mejor de la época. También se nos dice que se le daba espléndidos banquetes todos los días, lo que requería muchos recursos. Banquete con esplendidez, imagínense, para nosotros nos cuesta hacer una fiesta. Y este hombre hace banquetes todos los días de su vida. Todos los días de su vida hace banquetes, lo que requiere muchísimos recursos, muchísimos invitados. Eso simbolizaba una vida de lujo, una vida de comodidades, una vida ostentosa. Este hombre en verdad era muy rico, se permitía muchísimos excesos. Él tenía todo lo que quería, ningún deseo suyo era privado. Su estilo de vida estaba marcado por placeres. Era un hombre ostentoso.
Es probable que con esa riqueza ese hombre haya sido muy influyente en la sociedad. Y no solo en la sociedad, sino también en cualquier sinagoga a la que haya pertenecido. Este hombre era un religioso. Y esto lo podemos decir con seguridad porque se refiere a Abraham como padre y Abraham le dice hijo. Este hombre no desconocía la doctrina. Este hombre debió tener algún tipo de conocimiento práctico de la adopción, de la gloria, del pacto, de la promulgación de la ley, del culto, de las promesas. Debía tener idea de algo. Él no desconocía. Era un tipo rico. Vestía todos los días de esa manera. Era un hombre ostentoso. Era un tipo religioso. Él no desconocía. Él representaba el tipo de persona que el israelita promedio, bajo la enseñanza de un fariseo, creía que era el más seguro para ir al cielo, porque la bendición y el favor de Dios estaba con él. Era el tipo de hombre que cualquiera hubiese querido ser. Un hombre rico, rico para los hombres, pero pobre para con Dios. En cambio, Lázaro era un hombre miserable que estaba echado a la puerta del rico. Cuando dice la palabra echado, es impresionante cuando uno se va y lee la palabra original. Está en un verbo tiempo pasivo que nos da a entender que este hombre probablemente era un paralítico. No solamente era un mendigo, sino un paralítico. Un hombre paralítico, o sea, un hombre incapaz de moverse, de valerse por sí mismo. No solamente no tenía que comer, sino también tenía su salud estropeada. Era probablemente un paralítico, un hombre incapaz de moverse por sí mismo, de valerse por sí mismo, lo cual indica que fue llevado o lanzado a ese lugar por alguien. Si estaba en esa puerta, fue porque alguien lo llevó ahí. Tal vez el que lo dejó ahí dio por sentado que recibiría la caridad de un hombre que vivía con tanto lujo, ¿verdad? Después de todo es muy lógico pensar eso. Recibiría. Un hombre con tanto lujo se apiadaría de un hombre así. Se fue y lo deja ahí. Lo que sí podemos decir es que su condición era deplorable, lleno de llagas, llagas que se asocian a la parálisis. Pasar mucho tiempo en una misma posición hace que salgan úlceras. No solo era pobre para comer, sino su salud era deteriorada. Era de lo peor su situación. Pero a pesar de esa condición física, este hombre lo que buscaba con ansias era saciarse con migajas que caían de la mesa del rico. Él estaba hambriento. Él estaba en necesidad. Él anhelaba esas migajas que caían de la mesa. Esto destaca una extrema pobreza, hermanos. Extrema pobreza.
Ahora, cuando se nos dice que las migajas que él anhelaba, no es como nosotros entendemos hoy una migaja. En la época, ellos no tenían servilleta. Entonces, como ellos comían con la mano, para poder limpiarse, ellos usaban el pan viejo y añejo. Entonces limpiaban los platos, se limpiaban las manos y luego tiraban ese pan debajo de la mesa para que coman los perros. Ese es el pan que este hombre estaba anhelando. Esto es lo que Lázaro buscaba para saciar su necesidad. Es por esto que aún los perros venían y lo lamían. Estos perros que para la época eran considerados animales salvajes e impuros, vinieron y le lamieron y él no podía hacer absolutamente nada. Nada para evitarlo. Entonces esta condición lo debió haber hecho un despreciable al punto de que nadie quería ayudarlo. Era solo estos perros despreciables e impuros quienes lamían sus heridas para de un cierto modo aliviar de alguna manera su sufrimiento. Imagínense de dónde recibió alivio. Un fariseo consideraba que el sufrimiento de Lázaro era una prueba de que este hombre estaba maldecido por Dios. El rico bendecido, Lázaro maldecido. El fariseo consideraba el sufrimiento de Lázaro como una prueba de que estaba maldecido por Dios. Es el mismo pensamiento que Elifaz, el amigo de Job, dijo en Job 4:7-8. Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente intachable? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Entonces, mis hermanos, ¿pueden notar el contraste que Jesús quería hacer aquí? Un rico a quien le dio toda riqueza, porque Dios es quien da las riquezas. Con una vida privilegiada en este mundo, un religioso que se creía salvo porque era bendecido en lo material, estaba utilizando las riquezas que Dios le dio. ¿Para qué? Para vivir para sí mismo. Para vivir para sí mismo, jactándose y gastando en ropas finísimas y en banquetes todos los días. Mientras tenía en su puerta o en la puerta de su casa a un pobre mendigo. A un pobre mendigo que deseaba comer las migajas, o sea, el pan que se le daba a los animales, y él no hacía nada para ayudarles. ¿Pueden ver el contraste? Uno que lo tenía todo, uno que no lo tenía nada, uno que no hizo nada para ayudar al otro. Podemos preguntarnos, ¿cuántas veces, si estaba en la puerta de su casa, cuántas veces pudo haber salido de su casa y pasar al lado de Lázaro y nunca lo ayudó? ¿Cuántas?
¿Cuántas personas iguales pasaron al lado tuyo y no lo ayudaste? ¿Saben? Este es un comportamiento fariseo. Era un comportamiento fariseo con los pobres. Lo mismo vemos en la parábola del buen samaritano. Cuando el sacerdote y el levita ven al pobre hombre tirado, ¿siguen de largo o cruzan? ¿Siguen de largo o cruzan? Porque así eran ellos. Eran indiferentes con los pobres, eran indiferentes con los desgraciados de la sociedad, y con sus obras ellos demostraban que no habían sido regenerados. Porque la obra lo que demuestra es si hay vida o no dentro tuyo. Tus obras están demostrando lo que hay dentro tuyo. Y ellos demostraban que no habían sido regenerados, que no habían entrado al reino de Dios, y por sobre todas las cosas que no les importaban las escrituras. ¿Qué dijo Moisés en Levítico 19:18? Yo le voy a leer. Miren lo que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Lázaro era judío. Pregunto, ¿Lázaro era judío? Hermanos, ¿Lázaro era judío? Sí, era un judío. Lo estaba amando. El rico lo estaba amando a Lázaro. No lo estaba amando. ¿Estaba obedeciendo el rico a Moisés? No. Entonces, este hombre incumplía las escrituras. No estaba amando a su hermano. No estaba amando a su hermano. No estaba amando al hijo de su pueblo. No lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo. Ahora, ¿qué dicen los profetas? Miren lo que dice Jeremías 9:23 al 24. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Dice Jehová. Entonces este hombre también estaba violando lo que dijeron los profetas, porque no solo se gozaba en su riqueza y vivía para sí mismo, aparte no estaba haciendo misericordia. Hermanos, atiendan, no estaba haciendo misericordia. Y reitero, las obras son una manifestación de lo que hay adentro. No estaba haciendo misericordia con los demás. Y con eso se demostraba que violaba la ley de Moisés y los profetas. Entonces, quiero dejar una máxima. Recordemos, las apariencias, todos los hombres lo vemos, pero el corazón solo lo ve Dios. Vamos a 1 Samuel 16:7. Y solamente quiero leer una parte. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, ¿qué dice? No mire a su, atiendan bien hermanos, no miren a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y esta es la parte importante, y subrayen, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira a él. Hermanos, mucho cuidado. Dios no mira lo que miramos nosotros. Dios mira tu corazón y Él sabe lo que está pasando ahora mismo ahí adentro. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Este era el contraste en esta vida de estos dos hombres.
Uno vivía para las riquezas y el otro vivía para el Señor. Ahora veremos el contraste en la muerte. Lucas 16, 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es a partir de aquí donde realmente la parábola llega a su clímax y realmente nos empieza a mostrar lo que verdaderamente es la enseñanza, de lo que verdaderamente importa nuestras decisiones en lo eterno. Lo eterno. Y aquí la parábola toma un gran giro. Ese contraste terrenal que acabamos de escribir pasa a una inversión. Y cuando digo inversión me refiero a invertir. Y se invierte la situación en lo eterno. Y vamos a poner este título. El rico se vuelve pobre y el pobre se vuelve rico, porque la muerte llegó para ambos, pero los destinos son distintos. El mendigo, que tenía una vida miserable en la tierra, que deseaba saciarse con esa migaja que ya le expliqué qué significaba, que tenía una salud deplorable, el paralítico, que era candidato de todos a ir al infierno porque representaba maldición de Dios estar así. Ahora, ese hombre se encontraba en el seno de Abraham, que significaba un lugar de honor en la mesa con Abraham. Es decir, se le concedió reclinarse sobre el seno de Abraham, al lado derecho de Abraham, sitio reservado para el huésped de honor. Es decir, este hombre estaba en el cielo. El pobre fue al cielo. Este hombre fue al cielo. Este hombre miserable que estaba pasando las peores calamidades en la tierra fue al cielo. Este hombre fue llevado por los ángeles a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora recibido como un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eso es riqueza. Eso verdaderamente es riqueza. Y es aquí donde su nombre realmente toma relevancia: Lázaro. Porque su nombre, su equivalente en hebreo es Eleazar, que significa a quien el Señor ha ayudado. Jesús quería mostrarnos que Lázaro era un creyente y fue salvo por la gracia de Dios. Un hombre salvo por gracia, a pesar de su situación en la tierra, a pesar de su enfermedad, a pesar de que todos digan que eres un maldito, tú eres salvo por gracia de Dios. Dios te ha salvado. Dios te ha salvado, no importa de dónde vengas. Dios te ha salvado. Dios te ha ayudado. Ninguna persona ha llegado al reino de los cielos si no es porque el Señor lo ha socorrido. Ninguna persona llega por méritos, tanto ricos como pobres. Nadie llega por méritos. Nadie. Solo por Jesús. La salvación es única y exclusivamente por gracia. Y eso es lo que evoca la idea del favor divino, la gracia que proviene de Dios. Lázaro, Lázaro, Lázaro. Por fe fue salvo. En cuanto al rico, se nos dice que murió y fue sepultado en el Hades, y alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. El rico muere, pero a diferencia de Lázaro, se nos dice que fue sepultado. Esto es para que podamos entender
que tuvo un funeral. Un funeral que habrá sido con la misma opulencia que lo caracterizó durante su vida. De seguro tuvo un gran funeral, donde seguramente recibía cada palabra de honor, elevándolo hasta el cielo. Este hombre va a estar en paz. Este hombre de seguro estará con el Señor. Después de todo, sus riquezas representaban la bendición de Dios. Él se iba a la sinagoga, pero no pudieron estar más equivocados. Porque el hombre rico que disfrutaba de cada ventaja terrenal, y atiendan bien, que disfrutaba de cada ventaja terrenal, que se vestía de forma majestuosa, tanto por fuera como por dentro, que se vestía de forma ostentosa, que gozaba de banquetes, a quien el fariseo consideraba que el favor de Dios estaba con él, el candidato de todos a ir al cielo, fue condenado al infierno. Y ahora era humillado, abandonado, reducido a mendigar una gota de agua, ya sin esperanza. Este hombre fue condenado al infierno no por ser rico, sino porque su vida era el reflejo del amor a la riqueza. Un avaro egoísta, un idólatra. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En la literatura griega se usaba el término Hades para describir o definir el término Seol o lugar de los muertos. Pero en este contexto se relaciona con el otro término del Nuevo Testamento, que es Gehenna. Anoten Gehenna, que es el infierno. Se está refiriendo al infierno, o sea, el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es fuerte. Cuando lo leí por primera vez, me era fuerte. Ahora que lo estudié más profundamente, mucho más fuerte. Porque las frases, ¿sabe qué sugieren? Que el rico en medio de su tormento miró hacia arriba, elevó sus ojos, deseando encontrar alivio o una ayuda en medio de su sufrimiento, lo cual no llegará nunca. Quizás hoy vos estás buscando alivio en algo, quizás puede que llegue, pero en esta situación nunca llegará. Ya no hay nada que hacer, porque el tormento ya no cesará nunca más. Ahora existe un tema más desagradable que hablar del infierno. ¿Existe algo más desagradable que hablar del infierno? Quizás ninguna otra enseñanza ha sido puesta en duda como la doctrina del infierno. Para muchos creer en el infierno es cosa de gente religiosa, de gente anticuada. Algunos dicen que es un mito. Otros creen que el concepto de un infierno eterno, donde los pecadores sufren tormentos para siempre, es simplemente ridículo. Otros apelan a que Dios es amor y por lo tanto el infierno va en contra de todo lo que Él representa, porque Él jamás enviaría a nadie al infierno. O quizá alguno diga, y esto es muy común en estos días, que el hombre es capaz de redimirse a sí mismo y por lo tanto pueda generar su propio cielo y no habrá un infierno para él. En una encuesta realizada por el Foro sobre Religión y Vida Pública de los Estados Unidos, señala que el 59% de los norteamericanos no creen ya en el infierno y que el escepticismo sobre el infierno está creciendo incluso en las iglesias y en seminarios evangélicos. O sea que no es solo una cuestión afuera de las iglesias, ya es una cuestión dentro de las iglesias.
Pero el infierno no deja de existir porque se lo niegue, o porque no se crea en él, o porque no se enseñe sobre él. Mucho menos porque se crea que es un mito, o se le ridiculice usando en bromas, o como un insulto, o como para definir situaciones como mi trabajo es un infierno, mi vida es un infierno, vivir con esta mujer es un infierno, vivir con este hombre es un infierno, o hacer música sobre el infierno, o inclusive hacer poemas sobre el infierno. Porque la enseñanza bíblica es simple. El infierno es real. El infierno es real. El infierno tiene que ver con aquellos que vivieron y murieron sin Cristo. Tiene que ver con la terrible consecuencia en que deja el pecado al hombre. Si el hombre muere sin Cristo, le espera una eternidad en el infierno. William Nichols en su libro dice: pareciera que hoy la mayoría no teme para nada la realidad del infierno. Esto se aplica tanto a los que pertenecen a una iglesia como a los que son del mundo. La gente no le tiene terror al infierno. ¿Por qué? No le tienes miedo a un león cuando solo lo ves pintado en un cuadro en la pared. ¿Por qué? Porque se trata solo de un cuadro. Sabes que no es real. Pero si te dejaras solo en la selva y te encontraras cara a cara con un león de verdad que te enfrenta con feroces rugidos, estarías aterrorizado. La conciencia del ser humano tocante al infierno es semejante a la del hombre que solo ve a un león pintado en un cuadro. El infierno es real, te guste o no. El infierno es real. Pero ¿por qué no hablan del infierno de esta forma tan aterradora? Bueno, déjame darte al menos algunos motivos. Creo que es para sacudir tu conciencia y así romper la falsa seguridad, sea cual fuera tu seguridad. Lo otro es para disuadirnos de pecar, porque tanto el fiel a Dios como el infiel pecan menos cuando se le recuerdan regularmente los terrores del infierno. Y finalmente, y el más importante para mí, es para despertarte. Conocer el infierno puede ayudar a despertarte. Porque una vez que ha llegado la muerte, ya no hay nada que hacer. Y cada alma irá al lugar que le corresponda. Si creyeron, irán al cielo. Pero si no lo hicieron, irán al infierno. Irán al infierno. Lo que nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, el diálogo con Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Qué fuerte declaración cuando dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Se fijaron que al rico nunca se le llamó por su nombre? ¿Saben por qué? Porque ya no importa. Ya se le quitó todo, incluyendo su nombre. Acabaron los días de gran esplendor. Acabaron los banquetes. Ya recibió su parte en esta vida. Ahora solo te queda tormento eterno. Ya no hay más nada. Él pide a Abraham que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estaba atormentado en la llama. Pero Abraham le responde:
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Con esto Abraham enfatiza ese contraste entre las dos condiciones terrenales y cómo eso terminó invirtiendo en lo eterno. Cómo a uno le llevó a un lado y cómo eso le llevó al otro lado. Con eso le estaba diciendo, ahora, quien está suplicando por alivio, quien está mendigando por agua, eres tú, hombre rico. Ahora Lázaro, el que estaba en la puerta de tu casa, quien te mendigaba todos los días, a quien podías haber ayudado, está aquí siendo consolado. Y ahora eres tú quien está mendigando. Ahora es tú quien está en tormento. Y Abraham continúa diciendo, además, por si fuera poco, hay una barrera, hay un cima, hay un golfo inquebrantable, por la cual ya nadie podrá ayudarte, ni aunque quieran, nadie podrá ayudarte. Porque una vez que la muerte llega, ya no se puede cambiar el destino eterno. Ya nadie podrá ayudarte. Ya no podrás cambiar tu destino. Ya no hay nada que se pueda hacer, rico. Ya no hay nada. El rico desde el infierno no pide que se reconsidere su caso. Él no dice que se fue injusto con él. Él no dice por qué estoy aquí. ¿Saben por qué? ¿Por qué él no está diciendo es injusto lo que pasa conmigo? ¿Por qué estoy aquí? Porque bajo el peso de su propia culpa sabe que merece estar en el infierno. Lo único que pide es alivio. Lo cual en el infierno nunca se lo conseguirá. Así que dice Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él hace este ruego porque es impresionante que una persona haga un ruego desde el infierno. Así que te recomiendo, ruega ahora, mientras pueda ser escuchado. Hace un ruego sobre la base de su herencia judía. Soy un descendiente de Abraham. Esto debía valer algo. Porque para el judío la conexión con Abraham, Isaac y Jacob era la base principal de su esperanza eterna. Nunca fuimos esclavos, hijos de Abraham somos. Pero ahora este hombre, por experiencia propia, comprueba que las conexiones genealógicas y las riquezas no llevan a nadie al cielo. 2 falsas seguridades: las riquezas y las conexiones genealógicas. Soy cristiano desde chico y tengo dinero. 2 falsas seguridades que no llevan a nadie al cielo. Me leí una cantidad de libros y me congrego todos los días, pero no hay fruto de arrepentimiento en mi vida. Bueno, eso es una falsa seguridad también, que no lleva al cielo absolutamente a nadie. A este hombre, la única preocupación que le queda es por sus hermanos, porque sabía que sus hermanos eran exactamente como él. La petición que hace indica que los 5 hermanos restantes, como eran igual a él, conocerían a Lázaro. Conocerían a ese mendigo que estaba en la puerta de su casa. Debían haber sabido que Lázaro murió,
De lo contrario, el mensaje de él no sería realmente importante para ellos. Ahora, incluso desde el infierno, un hombre así no escarmienta. Porque este hombre rico, desde el infierno vio a Lázaro por debajo de él, un don nadie a quien se le podía dar órdenes y enviar a donde le placiera. Envía a Lázaro. Envíalo. Como si fuera que es su siervo. Como dice un comentarista, el infierno es punitivo y no correctivo. La gente en el infierno no mejora. El infierno lo que hace es fijar el destino y el carácter de los reprobos para siempre. Entonces sus prioridades siguen centradas en sí mismo, al igual que cualquier persona inmersa en la religión farisaica. Su única preocupación era acerca de algunas personas de su familia. Si bien la preocupación por tu familia per se no es mala, el mandamiento exigía mucho más. ¿Amarás a tu prójimo como a ti? Entonces con esto quedaba afirmado que era él un egoísta. Era un hombre egoísta que vivía solamente para él y para sus riquezas. Pero la respuesta de Abraham no se hizo esperar y le dice a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Es decir, la Biblia tienen, óiganlos. Abraham le responde con una sublime afirmación de la suficiencia y claridad de las Escrituras. Lo que Abraham le estaba diciendo: lean con entendimiento las Escrituras que ya tienen en sus manos. Oigan a los profetas y a Moisés. Si lo hacen, van a obtener vida eterna. ¿Saben por qué ellos no eran creyentes? ¿Por qué no hacían esto? Porque si lo hacían, ellos creerían. Aquellos que no creen en la palabra de Dios no serían convencidos ni aunque alguien resucitara de entre los muertos. Hermanos, en especial a los que salen a evangelizar, no hay mejor método o mensajero más eficaz para poder superar la depravación y despertar a un pecador muerto espiritualmente que el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? No hay nada mejor. La única forma de que una persona escape del infierno sería escuchando el mensaje del evangelio y creyendo en él. No solo escuchando, sino creyendo en él. Él entonces dijo: no, padre Abraham, le contradice a esa verdad. No, padre Abraham. No, padre Abraham. Pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se perseverarán aunque alguno se levantare de entre los muertos. La petición del rico era un eco de los fariseos. Ellos pedían una señal. Para que yo te crea necesito una señal. La palabra no era suficiente para ellos. Es normal. Cuando uno predica en la calle, la gente nos pide señal. Es así. Mostrame que tu Dios es verdadero. Nos piden una señal. La gente suele pedir señal. Bueno, el fariseo pedía una señal. La palabra no era suficiente. Pedían un milagro celestial. Yo le voy a leer en Jesús en Mateo 12, del versículo 39 al 40. Él da una respuesta en cuanto a la petición de una señal. Dice lo siguiente: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le era dada sino señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo aquí, ¿quiere enseñar? Le voy a dar una señal, la señal de señales, una resurrección. Pero, ¿será que una resurrección es suficiente para convencer a un fariseo? Hermanos, ¿será que una resurrección es suficiente para convencer a un incrédulo? Cristo ha resucitado y hay incrédulos, ¿verdad? ¿Es suficiente? Una resurrección es suficiente para convencer a un incrédulo. Abraham también responde a esta pregunta. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantase de los muertos. Poco tiempo después, Jesús resucita a su amigo Lázaro, el verdadero Lázaro. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Creyeron? Después de todo hubo una resurrección, ¿creyeron? No, mis hermanos, quisieron matar a Jesús y matar a Lázaro. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó? Se pusieron de acuerdo con los romanos para mentir sobre su resurrección. En vez de arrepentirse y creer, ellos mintieron. Entonces, ningún milagro de cualquier magnitud convencerá a alguien que no oye y entiende la palabra del Señor. Nadie que no sea convencido por el Espíritu Santo de pecado y justicia y juicio creerá, ni aunque uno venga de entre los muertos. Solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos al ciego. Solo Él puede ablandar el corazón endurecido para que reciba la palabra del Señor. Amén. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas? Bueno, lo primero, la codicia y el deseo por las riquezas son trampas que traen ruina y destrucción. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El amor al dinero es un pecado porque se interpone en el camino de la adoración a Dios. Las posesiones materiales no nos protegerán ni en esta vida ni en la venidera. Entonces, pregúntate en esta mañana, ¿cómo estás glorificando a Dios en el lugar que a Él le ha placido ponerte? ¿Cómo estás manejando tus riquezas? ¿Estás pensando en lo terrenal o estás pensando en lo eterno? Lo segundo, la Biblia nos manda a no juzgar por apariencia, sino por justo juicio. Es decir, la riqueza y la pobreza no son parámetros de espiritualidad. Ninguna persona se salva por el solo hecho de ser pobre. Y ninguna persona se pierde por el solo hecho de ser rico. Definitivamente esta parábola es un ataque directo a la teología de la prosperidad. Y como vimos, los primeros precursores de ella no fueron algunos falsos maestros de nuestros tiempos. Fueron los fariseos. Ellos fueron los precursores de la teología de la prosperidad. Y si estás aquí y aún no conoces a Cristo, déjame decirte que no es una casualidad que hayas venido. Te ruego que pienses que el tiempo es corto. La Biblia dice que la Biblia es como la neblina. Una generación en promedio es de 80 años. Quizás estás por la mitad de tu vida o estés por el final, y la apariencia de este mundo va pasando rápido. Y tarde o temprano todos vamos a morir y enfrentar el juicio de Dios. Así que pregúntate en esta mañana, si ahora vienen por tu alma,
¿A dónde iré? ¿Y cuál será mi destino eterno? Porque ya que seas rico o pobre, te perderás si rechazas al Señor Jesucristo. Solo en Él hay esperanza, así que te ruego, huye de poner tu confianza en las riquezas. Huye de poner tu confianza en las propias obras. Huye de autojustificarte. Reconoce que eres un pobre de espíritu, a fin de que seas un bienaventurado. Si eres un religioso, reconócelo, y arrepiéntete y cree en Jesús, en aquel que vino a morir bajo la ira de Dios, y serás salvo. Solo en Él hay salvación, es hoy. Porque una vez que la vida se acaba, ya no hay nada que hacer. Vamos a orar. Señor, te ruego, Señor, amo por tu nombre. Ayúdanos a tomar decisiones correctas. Guíanos, Señor. Te pido, Padre, que nos guíes a tu palabra a poder entenderte, glorificarte con nuestras riquezas, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, en todo, Señor. En especial, Señor, si hay alguien que no te conoce aquí, que te pueda conocer, Señor. En nombre de Jesús. Amén.